En estos vídeos veremos cómo calcular el común denominador de dos o más fracciones, para poder sumar, restar o comparar dichas fracciones. Y ya, sin más que decir, empezamos. Calcular el común denominador de varias fracciones es fundamental para operar con fracciones, y es en lo que más os soléis equivocar. Por eso os contaremos 3 formas distintas de calcularlo y cómo usar cada una de ellas. Veamos cuáles son estos casos. Decimos que hacemos común denominador de dos fracciones cuando transformamos a esas fracciones para que tengan el mismo denominador. En esta transformación no se puede cambiar el valor numérico de las fracciones, por lo que trabajaremos con fracciones equivalentes todo el rato. Y es importante recordar que dos fracciones son equivalentes cuando su valor numérico es el mismo. La forma más fácil de obtener una fracción equivalente a una dada es multiplicar al numerador y denominador por el mismo número. Pero también se puede hacer dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número, que es el proceso de simplificar fracciones. Tenemos un vídeo, que es el que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, sobre cómo simplificar fracciones de forma fácil, ya que en este vídeo nos centraremos en lo contrario, que es el común denominador. Por lo tanto, para hacer el común denominador de dos fracciones, lo que hacemos es multiplicar al numerador y al denominador de cada fracción por un número para que tengan el mismo denominador. En el ejemplo que tenemos, lo que vemos es que si multiplicamos por 3 al numerador y denominador de un cuarto, obtenemos la fracción equivalente 3/12, mientras que si multiplicamos por 2 al numerador y al denominador de 5/6, obtenemos la fracción equivalente de 10/12. Y como vemos, ambas fracciones tienen el mismo denominador, que es 12, por lo que hemos hecho común denominador de 1/4 y 5/6. Por todo esto, vemos que el común denominador de dos fracciones es el múltiplo común de sus denominadores. Este múltiplo común suele ser el mínimo común múltiplo, para que así los números del numerador y del denominador sean lo más pequeños posible. Pero no es imprescindible, ya que mientras sea un múltiplo común nos valdría. Por lo tanto, podemos calcular el común denominador de varias formas. Los profesores recomendamos calcular el mínimo común múltiplo para que así los números con los que trabajemos sean lo más pequeños. Pero no es necesario, siempre podrás calcular un múltiplo común, que es más fácil, y luego simplificar. Lo que sí es importante es que calculéis el mínimo común múltiplo de forma rápida. Esto muchas veces es complicado siguiendo el algoritmo, que es factorizar los números, mirar los comunes y no comunes y luego aplicar la definición, tal y como te comentamos en este vídeo. Así que muchas veces es recomendable hacerlo a través de su definición, que es más rápido y fácil y te permitirá coger soltura. Por lo que en este vídeo solo te comentaremos el segundo y tercer punto, ya que el cálculo del mínimo común múltiplo tenemos un vídeo entero dedicado para ello. Para calcular el mínimo común múltiplo a través de su definición, hacemos lo siguiente. Primero, escribimos los primeros múltiplos de los números involucrados, más o menos los 6 o 7 primeros múltiplos. Segundo, subrayamos los números que están en ambas filas, que son los múltiplos comunes, siendo el mínimo común múltiplo el menor de ellos. Consejo: si esto lo queremos hacer para más de dos números, primero calculamos el mínimo común múltiplo de dos de ellos y luego el mínimo común múltiplo del número que acabamos de obtener y del que nos queda. Si te has quedado atascado y no encuentras el mínimo común múltiplo por el método anterior, si no recuerdas bien cómo se factoriza, etc., siempre puedes usar como común denominador el producto de los denominadores. Veámoslo con un ejemplo.
Si necesitas calcular el común denominador de 3/16 y 4/9, siempre podemos multiplicar los denominadores para calcular un común denominador. En este caso, tenemos que multiplicar 9 por 16 y 144 sería un común denominador que podemos utilizar. Esto no lo solemos recomendar, porque el mayor inconveniente que tiene es que vamos a trabajar con números muy grandes y luego os soléis equivocar. Pero su mayor ventaja es que siempre funciona. Es muy rápido y si sabemos bien simplificar fracciones, nos será muy útil. Si quieres aprender cómo simplificar fracciones de forma fácil y rápida, pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo en pantalla. Sabiendo todo esto, calcularemos el común denominador de las siguientes fracciones: 3/14 y 5/21. Lo haremos por los tres métodos, para que veáis que el primero y el segundo son equivalentes, y que el tercero lo utilizaremos alguna vez, pero no siempre. Si lo calculamos por el método del algoritmo, vemos que lo primero que tenemos que hacer es factorizar 14 y 21. 14 es 2 por 7 y 21 es 3 por 7. Por lo que el factor primo común es 7, mientras que los factores no comunes son el 2 y el 3. Y ahora tenemos que utilizar que el mínimo común múltiplo es igual al producto de sus factores primos comunes y no comunes a su mayor exponente. Por lo que el mínimo común múltiplo es 7 por 2 por 3, que es 42. Veamos que obtenemos lo mismo si lo calculamos a través de su definición. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos involucrados. Escribimos los múltiplos de 14, que no es más que multiplicar 14 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Escribimos los múltiplos de 21, que al igual que el anterior, no es más que multiplicar 21 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que son el 42 y el 84. Ambos números son múltiplos comunes, pero como nos queremos quedar con el más pequeño de ellos, nos quedamos con el 42, que es el mínimo común múltiplo, como hemos visto anteriormente. Como hemos visto antes, hay un tercer método para poder calcular el común denominador de una manera más sencilla, que es multiplicar los denominadores. Por esto tenemos que hacer 14 por 21, que es 294. Este común denominador nos vale, pero los números con los que vamos a trabajar son mucho más altos que si trabajásemos con el mínimo común múltiplo. Así que solo lo usaremos cuando no obtengamos el mínimo común múltiplo rápidamente a través de la definición. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 42. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 42 entre 14 da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que también es 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3/14 es 9/42. Hagamos lo mismo con 5/21. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 42.
Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 42 entre 21. Esta división da 2. Así que este es el número que escribiremos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que es 5. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente de 5/21 es 10/42. Veámoslo otra vez con otro ejemplo. Vamos a calcular el común denominador de las siguientes fracciones: 7 décimos y 1/12. Calcularemos por primera vez el mínimo común múltiplo a través de su algoritmo, para que veáis que da lo mismo que usando su definición. La factorización de 10 es 2 por 5, mientras que la de 12 es 2 al cuadrado por 3. Por lo que los factores comunes es el 2 y los no comunes es el 5 y el 3. Y para calcular el mínimo común múltiplo utilizaremos que es igual al producto de sus factores primos comunes y no comunes elevados a su mayor exponente, es decir, 2 al cuadrado por 5 por 3. Por lo que el mínimo común múltiplo de 10 y 12 es 60. Veamos ahora que obtenemos lo mismo calculándolo a través de la definición. Lo primero que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos de 10, que es multiplicar a 10 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 60, que es el múltiplo común más pequeño, así que es el mínimo común múltiplo, tal y como hemos visto antes. Una vez conocido el común denominador, tenemos que hallar las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 60. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 60 entre 10 da 6, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 7. Por lo que la fracción equivalente de 7 décimos es 42/60. Hagamos lo mismo con 1/12. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 60. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 60 entre 12. Esta división da 5, así que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 1. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 1/12 es 5/60. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí te dejamos unas cuantas fracciones para que calcules el común denominador y las fracciones equivalentes de ellas. Y en el próximo vídeo las corregimos. Así que buena suerte y ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!